Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la cápsula. Ya, en esta cápsula lo que vamos a ver va a ser un ejercicio que quedó pendiente en la ayudantía. Bueno, lo pudimos modelar, ¿cierto? Pero faltó la parte en AMPL. Lo que voy a hacer en la cápsula va a ser volver a ver el ejercicio, modelarlo para que ustedes lo tengan por si se les olvidó algo. Y a los que solamente les falta la parte de AMPL pueden saltarse la parte de modelado y ir al tiro a la parte de programación. Quiero recalcar de que hay varias formas de hacer este tipo de ejercicio de flujo de costo mínimo, ya tanto en teóricamente o como en AMPL. Hay muchas formas, yo les voy a dar una forma que creo que es la más sencilla y la más intuitiva, por así decirlo. Y espero les sirva harto la cápsula que le voy a grabar. Voy a compartir pantalla. Ok, este era el problema. Decía, usted trabaja en una bodega, la cual debe abastecer la demanda de cierto insumo de las ciudades A, B y C. O sea, tenemos tres ciudades y tenemos que considerar la posibilidad de distribuir insumos a través de un puerto. O sea que el puerto va a ser el intermediario. Y para resolver el problema, tenemos que tomar en cuenta varios criterios o varias cosas que nos dice el enunciado, como que la demanda de la ciudad A es 200, la de la B es 120 y de la C es 30. Y que la bodega cuenta con acceso al puerto y a las ciudades A y B, ¿cierto? Ahí indiscretamente nos están diciendo que la bodega no cuenta con un acceso a la ciudad C. Es algo que uno como que lo tiene que inferir. Bueno, no tanto inferir porque después en el cuadradito, o sea, en la tabla que se muestra abajo, eh, como que la rayita nos indica que ahí no hay como una conexión. Y también nos dicen que el puerto cuenta con acceso a las tres ciudades A, B y C. Y una restricción de capacidad que dice que el puerto solamente puede distribuir una cantidad máxima de 100 insumos. Y los costos están dados por esa tabla. Y ahora tenemos que encontrar, utilizando el lenguaje computacional AMPL, el camino de costo mínimo que cumpla con la demanda de las tres ciudades. Ok, antes de pasar a la AMPL, tenemos que modelar el problema. Nosotros en la ayudantía lo hicimos, pero lo voy a volver a hacer para para el que no fue o el que no recuerda muy bien la ayudantía, le sirva. Ok, nosotros tenemos, entonces, eh, ¿cuántos nodos tendríamos? Tendríamos 5 nodos, ¿cierto? Tendríamos 5 nodos, o 5 circulitos, como le quieran llamar. Yo entiendo esto por nodos porque es como un grafo, ¿cierto? Tenemos 5 nodos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nosotros lo representamos de esta manera en la ayudantía. Aquí nosotros poníamos que este de acá era la bodega, ¿cierto? La bodega. Ahí. Después, la bodega dice, ¿a dónde dice? La bodega cuenta con acceso al puerto y a las ciudades A y B. O sea que vamos a poner el puerto en medio, ¿ok? Vamos aquí en medio, vamos a poner el puerto. O sea, que vamos a hacer una línea para acá. La bodega cuenta con acceso al puerto. Pero el puerto no cuenta con acceso a la bodega, porque no nos dice el enunciado eso. Así que, si no nos dice, como que se intuye que no tiene un acceso. Eh, ok, a este le vamos a poner puerto. ¿Ya? Ya hace tiempo que no escribía con esta pizarrita, así que me está costando un mundo acordarme. Pero pronto voy a agarrar la manía. Ahí, ahí está el puerto.
Y aquí le voy a poner la ciudad A arriba y abajo la ciudad B. ¿Okay? Aquí le voy a poner la ciudad A, y le voy a poner A nomás, y acá abajo le voy a poner la ciudad B. Y nos dice que la bodega, aquí en el inciso 2, cuenta con acceso al puerto, que ya le pusimos que contaba acceso con esa flechita, y que cuenta con acceso a las ciudades A y B. O sea que ahora, espérenme. Así que ahora vamos a poner esta cosa de aquí para acá. Y la bodega de aquí para acá. Ya. Luego nos dice que el puerto cuenta con acceso a las tres ciudades, o sea, con la ciudad A y con la ciudad B. Y con la ciudad C, que no la hemos definido aún, pero ahora la vamos a definir. Vamos a poner aquí, esta va a ser la ciudad C. Está siendo un poco lento, pero disculpen. Igual pueden ir adelantando el video en YouTube. Ahí la ponen por 3 el video, para que sea un poquito más rápido. Ya. Cuenta con acceso al puerto a la ciudad C y a la ciudad A y a la ciudad B, ¿cierto? O sea que el puerto cuenta con acceso a la ciudad A y cuenta con acceso a la ciudad B. ¿Ok? Luego, lo que deberíamos poner serían las demandas, ¿cierto? Y los costos. Y los costos van en las aristas. Así que ya, vamos a poner los costos. Lo voy a poner en color rojo. Entonces, de la bodega al puerto, el costo es de 10. De la bodega a la ciudad A, el costo es de 20. Y de la bodega a la ciudad B, el costo es de 10. Nuevamente. Del puerto a la ciudad A, el costo es de 5. Del puerto a la ciudad C, el costo es de 3. Y del puerto a la ciudad B, el costo es de 2. Todo esto lo saqué en el enunciado. Ya, tenemos como y faltan la demanda. La demanda la voy a poner en azul, no en verde oscuro. La demanda de la ciudad de A es 200, ¿cierto? Aquí algunos le ponen menos 200 o 200. Lo que tienen que entender es que ese 200 representa la demanda. Después en las restricciones la pueden poner como menos 200, pero la verdad en el grafo como que no importa cómo la representen, sino más bien tener como el discernimiento de que ese número es la demanda, o sea que la ciudad A quiere tener 200 insumos. Ya, la ciudad B tiene entonces 120, o sea, la ciudad B quiere 120 insumos y la ciudad C 30, o sea que la demanda de la ciudad C es de 30. Aquí no sé por qué esto se puso. Ok, ya tenemos como este gráfico, o sea, este grafo que representa como el modelo. Ay, que me veo oscuro. Ya, pero ahí está el grafo. Voy a apagar la cámara porque me incomoda. A ver, ¿cómo lo puedo? Ahí. Ya viendo el grafo, podemos modelar más fácilmente los conjuntos y el problema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta que aquí, o en estos problemas, siempre van a haber tres conjuntos. En los problemas de flujo a costo mínimo o de camino más corto, siempre van a haber tres conjuntos que uno va a ser para las ubicaciones, o sea, para las ubicaciones que distribuyen, otro va a ser para las ubicaciones que son intermediarios, y otras para que son las ubicaciones que reciben. Entonces, vamos a copiar este grafo que hicimos. A lo mejor la cápsula va a ser bastante extensa, pero la gracia de que sea una cápsula es que pueden saltarse las cosas que no les cuesta y las cosas que les cuesta las explico lentito, para que aprendan.
Ok, entonces, hay que definir tres conjuntos. Definamos primero las ubicaciones que, el conjunto de donde salen. ¿De dónde salen los insumos? Bueno, este conjunto, el conjunto de salida, que lo voy a indicar como S, este conjunto de salida, va a ser igual, o sea, este conjunto va a ser igual a solamente la bodega, ¿cierto? Porque la bodega es el único conjunto donde salen los insumos. El puerto es, es otro, es un nodo que recibe y que sale, pero de donde salen los insumos, así que donde se crean, donde se producen los insumos, solamente es la bodega, ¿cierto? La bodega. Ok, después vamos a crear otro conjunto que va a ser el conjunto de intermediarios, que lo voy a denotar con la letra I. Este conjunto solamente contiene al puerto, porque el puerto es el único intermediario de este modelo. Creo que en la tarea no la vi muy bien el de flujo a costo mínimo, pero ya, mejor no digo nada de la tarea. Creo que en la tarea habían dos conjuntos que eran intermediarios, pero no estoy seguro, no la vi bien. Si hay dos conjuntos que son intermediarios, entonces los ponen todos en un puro conjunto. Aquí solamente hay un conjunto que es intermediario, que es el puerto. ¿Ok? Algunos se confunden con lo que es el conjunto de salida y lo que es el conjunto intermediario. El de salida es el conjunto donde se crean los insumos. Y el intermediario es donde pueden llegar y también exportan. En cambio, hay otro conjunto que nos falta, que es el conjunto de llegada, que lo voy a denotar con L. El conjunto de llegada solamente recibe insumos. Y solamente los nodos que reciben insumos son la ciudad A, ¿cierto? La ciudad B y la ciudad C. Ok, tenemos nuestros conjuntos definidos ya. Y ahora nos faltaría definir lo que son las variables. Definimos el conjunto, ahora vamos a definir la variable. La variable para este caso va a ser bidimensional. ¿Por qué? Porque a diferencia de la variable binaria que vimos en una ayudantía pasada, o las variables, la de toda la vida, las normales, las que son unidimensional, eh, necesitamos saber cuánto va a llevar de insumos y cuál va a ser la ruta. Por eso esta es bidimensional. O sea, vamos a definirla mejor. La variable x de y j, como tiene dos índices, se dice que es bidimensional. La vamos a definir como los insumos que salen o que se envían, mejor dicho, que se envían de I a J. O sea, la variable va a representar los insumos que se envían del nodo I hacia la ubicación del nodo J. Por ejemplo, la variable bodega puerto va a ser, o sea, si nosotros ponemos aquí la variable X bodega de la bodega al puerto, va a ser igual a los insumos los insumos eh, que envía, ¿cierto?
el día, la bodega al puerto. Nosotros no sabemos, o sea, ahora nosotros no sabemos cuál es esa cantidad porque nosotros lo que queremos es encontrar el óptimo, ¿cierto? Lo único que sabemos es que de la bodega al puerto no se pueden enviar más de 100 insumos, porque nos dicen las restricciones que el puerto solamente puede distribuir una cantidad máxima de 100 insumos, o sea que el puerto no se puede llenar con más de 100 insumos, o sea que la bodega al puerto, de la bodega al puerto, tienen que sí o sí enviar menos de 100 insumos. Este es como un ejemplo, para que ustedes entiendan esta variable, porque varios me han preguntado y no, como que le costaba un poco entender qué es lo que era esta variable. Pero lo que indica esta variable, en este caso, es que son los insumos que van del nodo I al nodo J. Este es un ejemplo. Ya. Entonces ahora, vamos a definir los índices, los conjuntos de índices. ¿Dónde está I? ¿Qué nos preguntamos acá? Nos preguntamos, ¿cuáles son los nodos que de donde pueden salir insumos? Si nosotros vemos el modelo, los nodos de donde salen insumos solamente son la bodega y el puerto, ¿cierto? De aquí salen. O sea, de aquí pueden salir insumos y del puerto también pueden salir insumos. No se confundan con que la bodega es el que produce insumos, porque, o sea, la bodega es el que produce los insumos, pero el puerto también puede enviar insumos a otros nodos, pero la bodega es el que los produce. Ok, entonces I va a estar en la bodega y el puerto o el conjunto S unión el I, ¿cierto? Porque son esos dos conjuntos los que exportan. Va a estar en S unión I. Lo explico muy despacio esto para que no se confundan porque muchos se han confundido con esta notación, con la notación de qué es lo que es S unión I. S unión I es esto de acá, es la unión de conjuntos, es lo que le pasaron en intro a las matemáticas discretas, creo. No sé si se los pasaron, pero tendrían que haberse los pasado. Luego, J, ¿dónde está? J está, son todos los nodos en donde pueden llegar insumos. ¿Y dónde pueden llegar insumos? Pueden llegar a A, ¿cierto? Pueden llegar a B y pueden llegar a C. O mejor vean las flechitas, ¿cierto? Todos los nodos que le apuntan a flechita son J. El puerto igual está incluido porque al puerto igual le llegan insumos. O sea que este conjunto va a ser I unión L, ¿cierto? Porque el I incluye al puerto y el L incluye a las ciudades A, B y C. Ok. Ya vimos los conjuntos. ¿Qué es lo que nos faltaría ver ahora? A mí me gusta empezar con las restricciones, porque como ya tenemos definida la variable, los conjuntos, me gusta más empezar por las restricciones y después al último ver el caso de la función objetivo. Entonces, ahora veamos las restricciones. Restricciones. Vamos a ver la primera restricción que vamos a ver va a ser la restricción de las demandas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esta restricción? Nos dice que la ciudad A tiene que ser llenada con 200 insumos. O sea que sí o sí la ciudad A tiene que estar llenada con exactamente 200 insumos porque eso es lo que quiere la ciudad A. En cambio, la ciudad C tiene que ser llenada con 30 y la ciudad B tiene que ser llenada con 120 insumos. ¿Cómo podemos decir esto? Aquí, miren, yo en la ayudantía lo hice con una sumatoria
que me preguntaron bastante porque no entendían mucho los conjuntos y los índices de la sumatoria. Así que hagámoslo primero a mano y después veamos la sumatoria, para que sea más claro. Espero que con esto quede mucho más claro. Ok, entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que vamos a hacer la restricción de demanda. Entonces, voy a poner aquí R1 y va a ser la restricción de demandas. Ok, entonces la restricción de demanda, anotándola sin la sumatoria, quedaría como la variable que va de el nodo puerto al nodo C tiene que ser 30, ¿cierto? Esta sí o sí tiene que ser 30 porque el único que está conectado con el C es el puerto, ¿ya? Y las variables que salen de la bodega hacia A y del puerto hacia A tienen que ser 200, ¿verdad? Así que voy a anotar este dibujito abajito para que lo tengamos a mano, para que lo veamos bien. Ya, voy para abajo, aquí lo pego. Ok, tenemos esto de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, dijimos que la variable que va del nodo I, o sea, del nodo puerto, que lo voy a anotar como P, a la ciudad C, tiene que ser igual a la demanda, que es 30. Aquí está. Del puerto a la ciudad C tiene que ser 30. Después, las variables que van de la bodega a la ciudad A, ¿cierto? Más la variable que va del puerto a la ciudad A, tiene que ser igual a 200, ¿cierto? Porque este nodo A tiene que ser llenado con 200 y los que apuntan a este nodo A son la bodega y el puerto. O sea que estos dos se van a encargar de llenar este nodo. ¿Ya? En cambio, para el puerto es el único que está conectado a la ciudad C, por eso solamente hay una variable acá. Ok, y finalmente tenemos que la variable que va de la bodega a B, o sea, la ciudad B, más la variable que va del puerto a la ciudad B, tiene que ser igual a 120. Si ustedes anotan así el problema, por eso les dije que esto tiene muchas maneras de expresarse, el modelo tiene muchas maneras de definirse. Si ustedes lo notan de esta manera, también está bien. Pero para hacerlo más simplificado y para ahorrarse unos minutos, ¿cierto? O que son valiosos en una prueba, uno lo que anota es la sumatoria con el I en el conjunto en donde salen insumos, que son el conjunto de salida, ahí salen insumos, y, o sea, unión, el conjunto de intermediarios, que también salen insumos, ¿cierto? Y el intermediario aquí solamente el puerto de las variables X y J, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a la demanda de J, o sea, la demanda del nodo J. Y eso se me olvidó definir anteriormente, pero aquí lo voy a definir. La demanda va a ser igual a el conjunto 200, 120 y 30. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? El I va a estar en la unión, o sea, en la unión de salida, ¿cierto? Que va a ser la bodega, unión el puerto, ¿ok?
Entonces aquí nos preguntamos, la variable que va del puerto a la ciudad C va a ser igual a 30, ¿cierto? O sea que cuando el I sea igual a puerto, el J va a estar en la ciudad C. O el J va a estar donde están, o donde estén, donde apuntan estos nodos, ¿cierto? O sea que aquí vamos a poner, coma, para todo J en el conjunto de llegada. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que todas las demandas tiene que ser, o sea, todas las variables, la sumatoria de las variables tiene que ser igual a la demanda del nodo J. O sea, la sumatoria de I hacia J tiene que ser igual a la demanda del nodo J. Entonces, ¿esto cómo funciona? Supongamos que I, no, ya, supongamos que J va a ser igual a cualquiera, el B. Aquí voy a hacer un ejemplo. Ya, digamos que J está en B ahora. Entonces, esta sería la sumatoria de el X de I hasta B con I en el conjunto de salida, unión el intermediario, y esto va a ser igual a la demanda de B. ¿Ok? Y esto es equivalente a decir, ya, el I como está en la salida y el intermediario, nos quiere decir que el I va a estar en la bodega y el puerto. O sea que esto es lo mismo que decir X cuando está en la bodega a la ciudad B, más X cuando está en el puerto a la ciudad B, tiene que ser igual a la demanda de B, que es igual a 120. Si se fijan esto de acá, es lo mismo que escribimos acá arriba. Este B de aquí, lo voy a escribir como B minúscula para que no se confundan. ¿Ya? Que representa la ciudad B. Ya. Es lo mismo que escribimos acá arriba, pero como esto tiene que ser para todo J, en el conjunto de llegada, lo que hace esta sumatoria y toda esta restricción es hacer estas tres restricciones al tiro. Entonces, si uno anota todo esto, si uno anota esto de aquí, estaría como anotando estas tres restricciones al tiro. Y estas tres de acá. Obviamente hay problemas que son mucho más extensos y ir escribiendo de a uno por uno es una lata, así que uno lo que hace es definir el conjunto de salida, o sea, el conjunto de salida, unión con los intermediarios y escribir esto de acá, igual a la demanda, y se ahorra escribir todo lo demás. Pero sí tienen que definir bien los conjuntos de salida, los de intermediario y los de llegada. O si no, no le va a funcionar escribirlo de esta manera. Pero se entiende. Espero que ahora se entienda mucho más esta sumatoria. Bueno, definimos la restricción de demanda, que es esta de aquí. Vamos a crear una nueva hoja. Entonces ya, la restricción de demandas, voy a ponerle restricción de demandas, va a ser igual a la sumatoria de X y J con el I en todos los nodos que exportan, ¿cierto? Lo de salida y lo intermediario, tiene que ser igual a la demanda de J. Tenemos la primera restricción. Ahora vamos a hacer la restricción de la bodega a la ciudad C. ¿Cuál es esa restricción? Nos dicen que la bodega, en el enunciado, la bodega cuenta con acceso al puerto y a las ciudades A y B.
pero no nos dicen indiscretamente que la bodega no tiene acceso a C. ¿Cómo escribimos eso? ¿Cómo escribimos que la bodega no tiene acceso a C? Lo que escribimos es la variable de la bodega a la ciudad C tiene que ser igual a 0. O sea que aquí no se exportan insumos. O esto es equivalente a decir, que así lo escribí, ahora esta equivalencia, así lo escribí yo en la ayudantía, que la variable x de y j es igual a 0 con el i igual a bodega y con el j igual al puerto. ¿Ok? Los dos son equivalentes. Ya definimos la restricción de la bodega a la ciudad C. Esta de aquí va a ser la restricción de la bodega a la ciudad C. ¿Ya? O mejor le pongámosle número para que no. Esta es la restricción 1 y esta es la restricción 2. Ahora veamos otra restricción que va a ser la restricción de la capacidad del puerto. Entonces la restricción 3 va a ser esa que dice, en el enunciado, nos dicen que el puerto puede distribuir una cantidad máxima de 100 insumos. O sea, ¿qué es lo que nos dicen acá? Nos dicen que, a ver, ¿cómo lo explico? Mejor lo explico con el dibujito. Lo que nos dicen aquí es que la restricción 3 es que el puerto solamente puede distribuir 100 insumos. O sea que lo que trata de decir aquí es que ya. Anteriormente había dicho que la bodega llenaba el puerto solamente con 100. Bueno, eso no, eso estaba mal. Lo que dije anteriormente cuando dije que de la bodega al puerto solamente se podían enviar 100 insumos, estaba mal. Me equivoqué. ¿Por qué? La bodega al puerto lo puede llenar mucho. O sea, que de la bodega al puerto lo puede llenar indefinidamente, pero lo que nos dice esto es que el puerto solamente puede sacar esos insumos de 100 en 100. O sea que yo del puerto puedo distribuir a A 100 cosas, del puerto puedo distribuir a C 100 cosas, y del puerto puedo distribuir a B 100 cosas. ¿Cierto? Me confundí delante, dije que la bodega solamente tenía que llenar al puerto con 100 insumos. No, eso no era. Lo que era que el puerto puede distribuir sus variables, puede distribuir los insumos de 100 en 100. O sea que solamente puede distribuir 100 a A, 100 a B y 100 a C. Máximo 100. Obviamente que el puerto no puede distribuir a C 100 porque la demanda de C es 30. Así que lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer ahora, va a ser poner la sumatoria, mmm, la sumatoria, esta restricción va a ser la sumatoria de X ahí del nodo I al nodo J, y con el J dentro de el conjunto de intermediarios, unión el de llegada, que aquí hubo como una discusión en la ayudantía porque no sabíamos por qué estaba el I aquí, después lo voy a explicar. Y eso tiene que ser menor o igual a 100. Y aquí pongo el I tiene que ser igual al puerto. ¿Qué es lo que dice esta sumatoria? Nos dice que todas las sumatorias de las variables que van de I a J tiene que ser menor o igual a 100. Lo que quiere decir esto es que,
A ver, esto lo que quiere decir es que si nosotros nos definimos, digamos que el J va a ser, como está en el intermediario, va a ser el puerto. Del puerto al puerto no se pueden enviar cosas, ¿cierto? Pero eso va a ser una restricción que vamos a definir después. Y como van a estar van a estar todas las restricciones definidas, entonces van a actuar en conjunto y esto va a ser lo mismo que borrar este i. Pero aquí lo pongo porque después la parte computacional va a servir escribirlo de esta manera. Lo voy a escribir paso por paso como lo hicimos con la restricción 1. Esto va a ser la variable cuando j va a estar en a, ¿ya? O sea, la variable del puerto, porque el puerto siempre se va a mantener, a más la variable de del puerto, ¿cierto? A C más la variable de el puerto a B. Y esto tiene que ser menor o igual a 100. Ah, que igual creo que me confundí nuevamente porque lo que había dicho yo es que podía enviar del puerto A 100, del puerto al B a C 100 y del puerto a B 100, o sea, en lotes de 100. Pero aquí lo que nos quiere decir es que el problema lo que nos quiere decir es que distribuye de 100 en 100, o sea que del puerto salen 100. Salen 100 para la ciudad A, de la ciudad B a la ciudad C, a la ciudad C y a la ciudad B. O sea, lo que quiere decir esto es que estos 100 que están aquí se van a distribuir en las tres ciudades. No quiere decir que del puerto a la ciudad A enviamos 100 insumos, o del puerto a la ciudad, o sea, no quiere decir que puede enviar, ay, ¿cómo me explico? No quiere decir que, o sea, los 100 insumos que exporta el puerto se van a ir distribuidos en las ciudades A, B y C. Ahí sí. O sea que lo que había dicho al principio de que la bodega llena el puerto solamente con 100, a lo mejor está correcto. Pero eso lo escribimos de esta manera. ¿Ok? Se va a escribir de esta manera. Ya. Igual si tienen alguna consulta o alguna pregunta o duda, me la pueden escribir en el correo, ¿ya? Porque a lo mejor le surgió una duda como me surgió a mí ahora, pero ya la resolví yo en mi mente, y es que del puerto a la ciudad A, a la ciudad C y a la ciudad B, se distribuyen 100 insumos en total. O sea que del puerto salen 100 insumos y se van a distribuir en las tres ciudades. Si no quedó claro, pregúntenme nomás por el correo, me dicen, profe, en el minuto tanto dijo tal cosa y no me quedó claro, y yo le respondo. ¿Ok? Sigamos. Entonces, esta va a ser la restricción de de la capacidad del puerto. ¿Ok? O sea que el puerto solamente puede tener 100 insumos. Y lo que dije al principio de que la bodega tiene que llenar el puerto con 100, estaba correcto. Después lo que dije anteriormente que me había equivocado, estaba equivocado. Enredadísimo, ya, pero espero se entienda, chiquillos, disculpen. Total, que aquí está la restricción. Esta va a ser la restricción 3, que dice que el puerto solamente puede distribuir 100 insumos, o que es lo mismo que el puerto no se puede llenar con más de 100 insumos. Ok. La restricción 4 va a ser una restricción escondida, que esta es la que ustedes vieron como todo lo que entra al nodo J tiene que ser igual a lo que sale, ¿cierto? Porque no nos sirve de nada que, que se queden insumos como perdidos. O sea, no nos sirve de nada que el puerto se quede con insumos. Todo lo que entra al puerto tiene que salir. ¿Se entiende? Yo pregunto como si, como si estuviesen escuchándome y estoy grabándolo solito.
pero es la costumbre, disculpen. Ok, entonces esta va a ser la restricción 4 que dice todo lo que está voy a llegar a darle, todo lo que está en el nodo J es igual a lo que sale. Ya. ¿Cómo se escribiría esta restricción? Esta restricción se escribiría como la sumatoria de todas las variables x del nodo i al nodo j tiene que ser igual, y con el i en los conjuntos donde salen insumos, que son los conjuntos S, unión I, ¿cierto? Los conjuntos de salida y el de intermediarios, tiene que ser igual a la sumatoria de las variables X y J, o sea, no. Aquí había puesto la ayudantía JQ. JQ, y aquí hubo una pregunta que me decían, ¿qué es lo que es el Q? Bueno, el Q va a ser un nodo que va a estar en el conjunto I unión L, ¿ok? Y eso tiene que ser para todo J en el intermediario, porque el intermediario es el único que puede quedarse con insumos, ¿cierto? Eh, todo lo que entra al intermediario, al conjunto de intermediarios, tiene que salir. Todos los insumos que entran, tiene que salir. No tiene que quedarse con nada el intermediario. Eso es lo que dice esta restricción. Igual comprendo que aquí pueden haber dudas, por eso lo que voy a hacer va a ser reescribirlo como lo hicimos ya anteriormente con la restricción 3 y la restricción 2. Reescribámoslo nuevamente y con el dibujito ayudándonos, ¿ya? Esta cápsula va a ser mucho como para que se entienda bien, porque me gusta que no comprendan lo que están haciendo. Tienen que entenderlo bien para que después les salga para cualquier otro ejercicio. Ok, lo que nos dice esta restricción entonces, lo que hago yo es, veamos la variable con el i, definamos el i, va a estar en el conjunto salida, el conjunto de salida en la bodega, ¿ya? Este va a ser un ejemplo, para que lo entiendan. Este va a ser un ejemplo. Entonces ya, el i va a estar en la bodega, al nodo A, ¿cierto? Más el X va a estar en la bodega, o sea, la variable que va a ir de la bodega al nodo a la ciudad B, ¿cierto? Más la variable que va de la bodega a la ciudad C. Este igual lo pongo porque eso es lo que dice la sumatoria. Pero nosotros, como anteriormente habíamos definido que esta variable tiene que sí o sí ser 0, entonces la podemos borrar. ¿Ok? Esa fue la restricción 3. La restricción 3 dijimos que... Ah, no, la restricción 2. De la bodega a la ciudad C tiene que ser 0. ¿Ok? O sea que esa la podemos borrar. Lo que escribí aquí lo borré porque vale 0. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria de las variables, ¿ya? De J, y J va a estar en intermediario, y justo el intermediario es el puerto. Ah, y aquí me faltó una sumatoria más, ¿cierto? Aquí me faltó una sumatoria más porque esta era
el I está en el conjunto salida, unión, el conjunto de intermediario. Entonces, falta una que es X puerto, o sea, del B de la bodega al puerto. La variable que va de la bodega al puerto. Y aquí también tendríamos que escribir otra variable más que es de la bodega a la bodega. Pero de la bodega a la bodega no hay una, ¿cómo se llama? No se puede enviar, la bodega no se puede enviar cosas a ellas mismas. Y así que vamos a tener que hacer otra restricción más que diga que el X de la bodega a la bodega tiene que ser igual a 0. Pero lo vamos a hacer después, ¿ya? Pero ahora asumamos que de la bodega a la bodega es 0. Y esto tiene que ser igual a el X, el J va a estar en el intermediario y el intermediario solamente tiene un conjunto que es el puerto, a Q, y el Q está entre el intermediario, está en el intermediario que es puerto, pero esa va a ser otra restricción que vamos a tener que definir después, que del puerto al puerto no van a haber, no se va a devolver, el puerto no se va a enviar insumos a él mismo. Así que vamos a asumir que del puerto al puerto es 0, ¿ok? Y del puerto a la ciudad A, ¿ya? Más el X del puerto a la ciudad B, más el X del puerto a la ciudad C. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo lo que sale de la bodega tiene que ser igual a lo que entra a los nodos, tiene que ser igual a lo que entra a los nodos. O sea, todo lo que sale tiene que ser igual a lo que entra. Pero esto tiene que ser, esta sumatoria es para todo J en el intermediario, ¿cierto? Pero esto va a ir rotando porque aquí lo hicimos con la bodega, ¿cierto? Después el I toma el valor del puerto, así que esta restricción de acá, o sea, esta sumatoria de aquí, quedaría mucho más grande. Pero solamente con el I igual a la bodega, quedaría solamente esto de acá. Después el I tiene que ser igual a los puertos, ¿cierto? Porque el puerto es el que está en el conjunto intermediario. Y cuando el I es igual al puerto, entonces las restricciones solamente se copian, pero en vez de la B, el P. Entonces, P de A más X de P a B más X de P a P, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a, o sea, la sumatoria de todo esto tiene que ser igual a la sumatoria de todo esto de arriba más el conjunto intermediario, que ese no lo escribimos, ya el X del puerto, o sea, intermediario, J tiene que ser puerto, el intermediario es el puerto. Bueno, esta es la única que nos faltó. Ok. Esto nos quedaría así. A ver, espérenme, deje reescribirlo completamente para que no se confunda. Mejor lo escribo completamente todo. Me va a demorar un poco, pero mejor que lo escriba completamente para que se entienda bien. Ok, entonces tenemos
voy a anotar esta sumatoria entera, ¿ya? Primero el i toma el valor de la bodega, o sea que va a ser la variable de la bodega a la ciudad A más no, de la bodega, sí, de la bodega al puerto, porque el J siempre va a ser puerto, ¿cierto? Porque aquí lo definimos. Entonces, de la bodega al puerto, entonces el X cuando vale S, y el S es la bodega, o sea, de la bodega al puerto ya, entonces después vale puerto, y después viene del puerto al puerto, tiene que ser igual a la variable J, que es igual al puerto, y Q tiene que estar en el intermediario, que es el puerto, más la variable que va del puerto a la ciudad A, más la variable que va del puerto a la ciudad B, más la variable que va del puerto a la ciudad C, porque es el conjunto de llegada, y este es el I. Entonces aquí el Q está en I, y acá el Q está en L. Y el J siempre va a ser P porque el J va a estar en el intermediario. O sea que este J de aquí está en intermediario, igual que todos los demás. Ahí, y este de acá. Ya, y aquí primero dice que el I va a estar en salida, y el único conjunto que está en salida es la bodega, o sea que va a hacer este B de acá, es el I en la salida, y el I que está acá es el I en el puerto, o sea, en el intermediario. Y aquí está el J, y este de aquí el J. Pero este está en intermediario, este está en el intermediario, igual que los demás. Ya. Esta sumatoria que noté acá abajo es la misma que está acá arriba. Delante había notado algo, no sé qué había notado. Parece que me equivoqué con el J, que lo hice para todos los J, pero no. El J lo definimos acá y el J va a estar siempre en el puerto, ¿cierto? En el conjunto de intermediarios. Esta sumatoria, esta igualdad de sumatorias que anoté acá abajo, o sea, esta sumatoria de variables tiene que ser igual a esta sumatoria de acá, es lo mismo que anotamos acá arriba. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que lo que se exporta de la bodega al puerto y del puerto al puerto tiene que ser igual a lo que sale del puerto hacia el puerto, o del puerto hacia la ciudad A, del puerto a la ciudad B y del puerto a la ciudad C. ¿Ok? Pero nosotros habíamos definido, creo, o no, ya. Pero ahora vamos a hacer la otra restricción. Vamos a hacer otra restricción que va a ser la restricción 5. Y la restricción 5 lo que va a decir va a ser que la variable que va de I a I va a ser igual a 0 cuando el I es igual a puerto. ¿Ok? Ya teniendo esta restricción 5, se nos va esta de acá, ¿cierto? Esta de aquí se nos va, y este va a ser igual a 0. Y ¿a dónde está la otra? Esta de aquí también se nos va, y este igual va a ser igual a 0. O sea que la variable que va de la bodega al puerto tiene que ser igual a lo que sale del puerto a la ciudad a lo que sale del puerto a la ciudad B, y lo que sale al puerto a la ciudad C. Imaginemos que la bodega llena el puerto con 100, ¿cierto? O sea que
lo que sale, o sea, no. Imaginemos que la bodega llena el puerto con, ya, 300. ¿Llenamos el puerto con 300 o no? ¿No podemos hacer eso? Creo que no. Llenamos el puerto con 300. A ver, ¿cuál es la otra restricción? Puerto nacional. Ah, ya. Imaginemos que llenamos el puerto con 100. Entonces, todo lo que está en el puerto, los 100 insumos que están en el puerto, tienen que sí o sí salir. Eso es lo que nos dice la sumatoria. Ya, delante cuando hice como una sumatoria, no me acuerdo de qué, como que puse varias variables y después la sumé con otras variables, no sé qué hice, la verdad, pero esta es la de verdad. Esta sumatoria de acá, todo esto de aquí, es igual a esta sumatoria de acá. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La sumatoria que encerré es igual a esta sumatoria que está acá abajo. O sea, esta igualdad de sumatoria es lo mismo que esta igualdad de sumatoria de variables, pero expresada de otra forma. Ok, espero que ahí entiendan un poco de dónde sale esta restricción y por qué esta restricción dice que todo lo que sale, o sea, todo lo que entra es igual a lo que sale. Y espero que también hayan entendido la notación de la sumatoria y de los conjuntos que están acá abajo. De igual forma, si es que no lo entendieron, igual pregúntenme, yo voy a responderlo. Ok, ya tenemos listo la mayoría de las restricciones, pero falta algo, falta la función objetivo. Entonces, vamos a definir la función objetivo, que aquí sí que hubieron dudas la vez que hice la ayudantía. La función objetivo, lo que teníamos que hacer era minimizar, y yo puse dos sumatorias así. Y puse un x y al j menos costo de i al j. Los costos del i al j es la tablita que vimos anteriormente en el enunciado. En j unión i, y aquí voy a hacer un j en i unión l. Esto fue lo que anoté. Vamos a escribirla de tal manera, vamos a descomponer la sumatoria y la vamos a reescribir como una sumatoria para que ustedes estén más familiarizados, ¿ya? Igual como lo hicimos anteriormente. Igual discúlpenme, chiquillos, por explayarme tanto y a lo mejor es un poco latero lo que estoy explicando, pero lo estoy haciendo más para la gente que no entendía lo de la sumatoria y que no entendía esta restricción. Por eso lo hago. Se pueden saltar toda esta parte los que quieran al tiro ir a MPL. Les voy a dejar a lo mejor el minuto en donde empiezo con AMPL. Ya. Ok. Entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver la restricción. Vamos a ver, o sea, la función objetivo. Hasta yo me estoy cansando, ya no sé cuánto llevo modelando el problema. Veamos la función objetivo y los costos van a estar dados por esta tabla de acá. ¿Ok? ¿Cómo escribiríamos esta sumatoria, esta doble sumatoria? Entonces, primero nos dicen que el i va a estar entre... Aquí, ¿por qué puse J? Este debería ser ese. El i va a estar primero en el conjunto de salida unión en la intersección. Y el j va a estar en i unión l. Ok. El i entonces, primero va a ser la bodega.
¿Ya? El I va a ser primero la bodega. Ok. Definamos el I como bodega. Entonces, nos enfocamos solamente en la sumatoria que está dentro. Sería el X, que va de la bodega, ¿cierto? A J, y J está en los intermediarios, unión los de llegada, y el intermediario era el puerto, ¿cierto? De la bodega al puerto, menos el costo de la bodega al puerto. Y de la bodega al puerto había un costo de 10. O sea que esto de aquí lo podíamos escribir como 10. Lo podíamos escribir como 10 al tiro. Menos 10. Bah, sí, menos 10. ¿Ya? Más el X que va de la bodega, porque recordemos que definimos el I primeramente como bodega, de la bodega a la unión que es, o sea, ya vimos los intermediarios, ahora los de llegada, que es el A, la ciudad A, ¿cierto? Menos el costo que hay de la bodega A es 20. ¿Ya? Más el X de la bodega a B, que es 10, o sea, el costo es 10, o sea, menos 10, más el X que va de la bodega a C. Pero recordemos que anteriormente habíamos definido esto como 0, ¿cierto? En las restricciones. Las restricciones nos dicen que de la bodega C tiene que ser igual a 0. Aquí lo vimos, la restricción 2. O sea que ese no lo voy a anotar. Y tampoco hay costos, porque nos sale con una rayita, ¿cierto? Así que esto no lo voy a anotar. De la bodega C no lo anoto. Pero eso es lo que diría la sumatoria. Pero como ya lo definimos, ya mejor lo anoto para que no se confunda. De la bodega a C menos el costo de la bodega a C. Y esto de acá, 0. Y esto de acá, 0. Ok, aquí ya terminamos con bodega. ¿Qué otro valor puede tomar I? Los intermediarios, ¿cierto? Y los intermediarios son el puerto solamente. O sea, aquí. Los X. Después, ahora vamos a borrar este bodega. El I ya no va a ser bodega, ahora va a ser puerto. Puerto. Nos enfocamos solamente en esta de acá, después nos enfocamos en la grande, cambiamos el I y lo volvemos a enfocar de nuevo aquí en la sumatoria pequeña. Entonces, el X que va del puerto y este J que está acá adentro va de la intersección del puerto unión el de llegada, o sea, de los intermediarios unión de llegada. Los X que van del puerto al puerto menos el costo que va del puerto al puerto, pero el costo que va del puerto al puerto no hay, así que este de aquí vale 0, y por las restricciones esto de acá también vale 0. Así que si no lo anotan, también estaría bien. Pero eso es lo que dice la sumatoria. Más, más, ¿cómo se llama esto? Más la variable que va del puerto a la ciudad A, menos del puerto a la ciudad A, el costo es de 5. Más la variable que va del puerto a la ciudad B, y el costo de esto es 2, así que aquí le restamos 2, más la variable que va del puerto a la ciudad C, y el costo de esto es 3, así que le restamos un 3. Ok, todo esto, y eso que era un problema igual regularmente pequeño,
todo esto de acá vendría siendo la función objetivo. Vendría siendo la función objetivo, pero nosotros la resumimos escribiéndola de esta manera. Uno escribe esto, y si uno ya tiene definidos los conjuntos de salida, de intermediario y los de llegada, van a ser siempre estos conjuntos. Así que uno los puede poner nomás, y listo, les queda esto de acá, y quedaría bien. Esta sumatoria que está acá arriba es la misma que está acá abajo, solamente que a nosotros nos gusta más esta notación porque es más simple y se ahorran hacer todo esto. Pero ok, espero que ahora sí haya quedado claro. Igual, si tienen alguna duda, díganmela nomás, con confianza. Yo no, a lo mejor yo soy el que explico mal, no sé, así que no, con confianza pregúntenme, chiquillos. Pregúntenme por el correo, pregunten por el foro, pero pregunten. Si tienen alguna duda, pregunten para que no se queden atrás. Ok, ya tenemos todo. Hicimos toda la ayudantía un poco más, o sea, todo lo que hicimos en la ayudantía lo hicimos de nuevo, pero más extenso, ¿cierto? Para que les quede clarísimo lo que son la sumatoria y cómo se interpreta eso. Ahora bien, lo que vamos a hacer va a ser escribir el problema de optimización. Así, vamos a poner que nosotros queremos sacar el mínimo entonces, ¿cierto? De la sumatoria, ¿cierto? Del I en el conjunto de salida, unión intermediario, y el J en conjunto de intermediarios, unión el de llegada, de los XY, J por el costo de IJ. Esa es nuestra función objetivo, y esto tiene que estar sujeto a todas las restricciones. La primera restricción que vimos fue que la sumatoria de los X y J tiene que ser igual a la demanda de J para todo J en el conjunto de llegada. Y esta sumatoria está en el I dentro de S unión I. Si no entienden esto, retrocedan al video porque lo expliqué. Aquí hay, solamente en esta restricción que nosotros notamos de esta manera, ya notamos 3 restricciones. Porque tenemos 3 elementos dentro del conjunto de llegada. Pero uno lo nota así y queda más compacto, más bonito. Después viene, la otra restricción que notamos fue que el X de IJ vale 0 cuando el I es igual a la bodega, ¿cierto? Y el J es igual al AC, ¿cierto? Porque de la bodega a AC no había ningún acceso. Después venía la otra restricción que decía que la sumatoria de los X, Y, J tiene que ser menor o igual a 100 cuando el I es igual al puerto. Esta es la restricción de que la capacidad del puerto y el conjunto era, ¿cuál era el conjunto de la capacidad del puerto? Que creo que es la restricción 3. El conjunto del intermediario unión los de llegada. Entonces el conjunto donde está I, o sea, donde está J, perdón. ¿Cómo era la restricción de arriba? A ver. La del puerto, la del puerto, la del puerto. La del puerto. Ah, con el J, sí. Sí, aquí no. Aquí era el J en puerto, todo lo que entra al puerto, no lo que sale del puerto.
Todo lo que sale del puerto del intermediario unión los de llegada, ¿cierto? Sí, ahí está. Esa era la otra restricción que vimos, que ya la expliqué. Se me había olvidado cuál era el conjunto donde estaba J. ¿Ya? Después la otra restricción que vimos era todo lo que llega, el X de I de J, cuando el I está en S unión I, tiene que ser igual a la sumatoria de los X, J, Q, cuando el Q está en el I unión L para todo J en los intermediarios. Eso es todo lo que entra es igual a lo que sale, y los X de I en I tiene que ser igual a 0 con I en I. O sea, I en el puerto, ¿cierto? Ya. Después viene los X y J tiene que ser mayor o igual. Ah, ya, esta de acá no la anoté, pero esto es una restricción escondida que casi siempre se pone. ¿Qué es lo que dice esto? Esto lo que dice es que no podemos enviar cantidades negativas de insumos, ¿cierto? Se me había olvidado ponerlo, pero esta siempre se pone porque no podemos enviar cantidades negativas de insumos. No podemos enviar, no sé, menos 10 manzanas. Siempre tiene que ser positivo. Ok, ya tenemos nuestro problema de optimización. Ahora lo que faltaría sería pasarlo a MPL. Voy a pasar a MPL entonces. Voy a minimizar esto. Abrimos el AMPL. Aquí en Applied, ¿cierto? Y ponemos esta aplicación de acá. No sé cuánto me demoré en hacer nuevamente el modelo y todo eso, pero siento que me demoré mucho, incluso hasta me dio hambre. Esperemos que cargue, igual mi computador es un poco lento. Ya. ¿Qué es lo que dice aquí? Ah, esta era una cosa que le había hecho para la ayudanteado. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo archivo y le vamos a poner ayudantía, a lo mejor voy a ponerle cápsula. Y le vamos a poner el modelo, porque vamos a escribir el modelo, ¿ya? Para estos tipos de problemas de flujo a costo mínimo, lo primero que vamos a hacer va a ser, primero, definir los conjuntos, ¿ok? Primero vamos a definir los conjuntos. Vamos a poner set, tiene que ponerse en moradito, ¿cierto? Vamos a poner el conjunto de salida, dos puntos igual, y en la salida solamente estaba la bodega, ¿cierto? Tenemos que abrir entre comillas y poner bodega. Es importante las comillas. Y el punto y coma. Después vamos a poner el otro set, el otro conjunto que va a ser el de intermediarios, dos puntos igual, y le vamos a poner aquí, solamente estaba el puerto, ¿cierto? Tiene que estar entre comillas, tiene que ponerse en azul, y el punto y coma. El otro conjunto era el de llegada, y el de llegada, dos puntos igual, solamente tenía las ciudades A, B y C. Entonces aquí ponemos A, coma, abro comillas, B, coma, abro comillas, C. ¿Ok? Y el punto y coma al final. Después de hacer eso, nosotros lo que teníamos que hacer es crear la arista. ¿Ok? ¿Qué es lo que son las aristas? La arista
aquí en esto de acá, veo el modelo, antes el dibujito, ya, las aristas vendrían siendo las flechitas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las flechitas? Lo que nosotros queremos, o sea, lo que queremos saber es el largo, o sea, cuántas aristas hay, eso es lo que queremos saber. ¿Y cuántas aristas hay? Vamos a ver todas las combinaciones. Y crear aristas. Y le vamos a poner de nombre, en un conjunto igual, en un conjunto de aristas, vamos a ponerle edges. Porque arista en inglés. Todo punto igual, no. Aquí lo que queremos hacer es encontrar todas las combinaciones dentro de los valores que pueden tomar los conjuntos de donde estaba la I, donde estaba la J. Entonces, aquí lo que nosotros ponemos es within, ¿ok? Abrimos paréntesis y ponemos salida, unión, intermediarios, ¿ya? Y aquí ponemos cross, que esto significa X, literalmente significa X en inglés, intermediarios, unión, llegada. Aquí el de llegada lo puse en minúsculo, no sé por qué. No me gusta ponerlo todo mayor. Llegada. Ok. Esto lo voy a poner un poquito más por acá. Ahí está. Entonces creamos la arista. Creamos la arista y fíjense que nosotros ponemos set, tiene que ponerse en morado, edges, within, ¿ok? Que esto vendría siendo como combinaciones dentro de, y las combinaciones son de salida unión intermediario por intermediarios unión de llegada. Y aquí falta el punto y coma. Y fíjense que esto que escribimos acá, esto de aquí, con esto de acá, son exactamente los que en el modelo escribíamos la sumatoria. Aquí adentro, ¿cierto? Es unión salida, unión intermediarios, y intermediarios, unión llegada. Siempre escribíamos estos dos conjuntos, ¿cierto? Esos dos conjuntos son los que están acá adentro. Y aquí definimos ya el largo de las aristas. Ok, creamos las aristas. Ahora vamos a crear los parámetros. Entonces, ponemos param, ponemos costos, ¿ya? Y vamos a poner que el largo de este parámetro va a ser igual a las aristas, ¿ya? A X. Porque hay un costo por cada arista, ¿cierto? Así lo tienen que ver. Hay un costo por cada arista. Y también, param, y definimos el parámetro de la demanda, y ponemos aquí el de llegada, ¿cierto? Porque todos los nodos que tienen demanda son los que están dentro del conjunto de llegada. El nodo que tiene, o sea, la ciudad A tiene una demanda de, no me acuerdo, pero tiene una demanda, la ciudad B tiene otra demanda y la ciudad C tiene una demanda, ¿cierto? O sea que la demanda siempre está en el conjunto de llegada. Y los costos están en toda la lista, o sea que los costos van a estar en edges. Esperemos que les quede claro. Y ahora finalmente creamos las variables. Creamos las variables que va a ser var, ¿cierto? Tiene que ponerse en morado, le vamos a poner de nombre x, y la variable, ¿cuántas variables hay? ¿Cuál es el largo de las variables? Y fíjense que la variable igual es la misma cantidad de aristas que hay. O sea que edges hay ¿cuántas variables? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 variables, ¿cierto? Y también hay 6 costos. O sea que edges vendría siendo de largo 6. Pero lo bueno de edges es que el conjunto
nos sale, por ejemplo, como esta es una variable bidimensional, entonces aquí sale la variable que va de la salida, unión intermediario, hacia lo intermediario, unión llegada. Es como el I, J. O sea, el IJ. El IJ que definimos en la variable anteriormente en el modelo, lo estamos haciendo aquí en ¿cómo se llama? En AMPL. Recuerden que nosotros definimos las variables como IJ, ¿cierto? X de IJ. Bueno, esto vendría siendo lo mismo. En AMPL vendría siendo lo mismo. Edges. El IJ es edges. Edges vendría siendo como el IJ. Ok, tenemos eso. Ya creamos los parámetros, creamos la variable, y acordémonos que la variable son mayor o igual a 0, así que le vamos a poner esto al tiro. Definimos, como la variable indican cuántos consumen se pueden en cada arista, entonces lo ponemos definir al tiro como mayor o igual a 0. O sea que las variables no pueden enviar insumos negativos. Eso es lo que quiere decir esto. Al tiro agregamos la restricción acá, para no incluirla en lo que viene. Ok, entonces, ahora sí que tenemos todos los conjuntos creados, y fíjense que es como muy similar a lo que hicimos a mano, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser formular el problema de optimización. Lo que queremos hacer es minimice, y tiene que ponerse en morado, la función objetivo, y la función objetivo, recuerden que eran una sumatoria dentro de una sumatoria, ¿cierto? Pero la sumatoria dentro de la sumatoria es lo mismo que poner la suma, abro las llaves, de los I, J que están en las aristas, en X. ¿Ok? Listo. Uno pone esto de aquí, es equivalente a hacer la doble sumatoria. Porque la doble sumatoria lo que hace es como, para sumar casos bidimensionales, se hace la doble sumatoria, pero aquí como ya definimos el caso bidimensional al tiro, la escribimos como una pura sumatoria. Y aquí ponemos cómo es la función objetivo, que es X, abro los corchetes, y J, por los costos. Que los costos los definimos como costos. Costos de I, J. Punto y coma. Listo, ahí tenemos la función objetivo, que es la doble sumatoria que escribimos anteriormente. Ya. Y ahora vienen las restricciones. Las restricciones, vamos a escribir primero la restricción, esa que era de las demandas, ¿ya? Así que aquí ponemos subject to R1, que va a ser el nombre de la restricción, dos puntos, la sumatoria, abro las llaves de I, J in edges, ¿ya? O sea que esta va a ser una doble sumatoria nuevamente. A ver, o no, espera. No. Esto no va a ser una doble sumatoria. ¿Por qué? Esto de aquí no va a ser una doble sumatoria. ¿Por qué? Porque vamos a definir al tiro el J, ¿cierto? Porque el J tiene que ser el conjunto de llegada. O sea que ya, la restricción 1 quedaría implementada en AMPL de esta manera. Ponemos que la sumatoria de los X y J tiene que ser igual a la demanda. Demanda de J, ¿cierto? Punto y coma. La sumatoria de los I, J en edges tiene que ser igual a la demanda. Ahí está, sí, eso está bien. Pero fíjense que la J tiene que estar en el conjunto de llegada, así que lo vamos a escribir acá.
aquí al lado del nombre, vamos a abrir dos llaves y ponemos J en llegada. ¿Ok? Siento que queda mucho más sencillo verlo de esta manera. Ya. Después ponemos la otra restricción, subject to, la restricción número 2, ya, 2 puntos. Ponemos la sumatoria del puerto, ¿ok? Del puerto, coma J, en edges. Esta es la restricción de capacidad de los X que van del puerto a J, ¿ya? Y esto tiene que ser menor o igual a 100. Ok, aquí está la restricción 2, que era la restricción de la capacidad del puerto. Y lo que dice es que la sumatoria de todas las variables que van del puerto hacia los demás nodos, en las aristas, tiene que ser menor o igual a 100. ¿Ok? Así se escribe. Ahora, la tercera restricción era, ponemos de nuevo, subject to, tercera restricción, y esta restricción era la de, ¿cuál restricción era esta? Vamos a escribir ahora la restricción que dice que todo lo que sale o sea, todo lo que entra al puerto tiene que salir del puerto. O sea que el J va a estar en los intermediarios. El J va a estar en el puerto, ¿cierto? Entonces, cuando el J esté en intermediario, la sumatoria, abro las llaves, la sumatoria de los I, J en edges, o sea, en las aristas, de X y J, ahí puse un punto, pero y J, tiene que ser igual a la sumatoria, por esto, de los J, Q, ¿cierto? Habíamos puesto una Q, en las aristas de X, de J, cuando el J está en lo intermediario, ¿cierto? Entonces la sumatoria de las variables que entran a los intermediarios, o sea, que entran al puerto, tiene que ser igual a lo que sale del puerto. Ok, nos faltarían dos restricciones. La restricción que dice que de la bodega a la ciudad C no se envía nada, ¿cierto? Y también nos falta esa restricción que dice que del puerto al puerto tampoco se envía nada. Entonces, esas son restricciones donde la idea es pensar que las aristas no existen, ¿cierto? Y esto se hace en los datos del problema. O sea que ahora cuando definamos los datos del problema, vamos a definir la arista. Y estas dos restricciones se infiere que esas aristas no existen, ¿cierto? Como esas aristas no existen, entonces también la podemos definir en los datos del problema. Entonces la restricción, aquí lo voy a escribir a mejor, variable, y vamos a poner, formulamos el PL, y ahora aquí vamos a poner, faltan dos restricciones, pero esas se definen en el archivo .dat, ya que hay que pensarlas como si fueran
restricciones que dicen que hay aristas que no existen. O sea, como que esas dos restricciones nos dicen que la arista que hay de la bodega a la ciudad C no existe, y la bodega que hay, o sea, la arista que hay del puerto al puerto tampoco existe. Así que esa la vamos a definir en los datos del problema. Ya, guardamos, control save, y ahora voy a ponerlo en pantalla pequeña, y ahora vamos a definir un nuevo archivo, pero ahora va a ser .dat. Y aquí voy a poner datos cápsula. Ok. Entonces, aquí en los datos escribimos todos los datos del problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, porque yo sé que tienen una pregunta de cómo definimos ¿cómo se llama? La arista. Ay, ¿qué hice? Cápsula, creo que le digo esto, cápsula el nombre. Aquí está, cápsula.mod. Ok, ¿cómo definimos las aristas que existen y las aristas que no existen? Esto es muy bonito y muy visual. Uno pone edges. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que son las aristas. Y también vamos a poner aquí que es que en la arista, los nodos de la arista van a ser el puerto A, B, C. ¿Cierto? Porque aquí lo definimos como puerto ABC. Eso van a ser los... O sea, esto es lo que escribí acá arriba. Fíjense que es lo mismo que escribimos, o sea, que no escribimos, lo mismo que sale acá. Lo mismo que sale aquí en el enunciado. Puerto ABC. ¿Ok? Y ahora, acá abajo, vamos a poner bodega y puerto. ¿Verdad? Vamos a poner eso así. Bodega y puerto. Y fíjense que esto que está acá, eso ahí que escribí recién, es lo mismo que está aquí. Bodega, puerto. O sea que arriba ponemos lo que está acá arriba y acá al lado ponemos lo que está acá al lado. Es como que estuviésemos copiando la tabla que nos entrega el enunciado. Entonces, el primer costo, o sea, no, el primer costo, la primera arista nos dicen que existe, o sea que vamos a poner un más, porque de la bodega al puerto sí hay una arista, de la bodega a la ciudad A sí hay una arista, de la bodega a la ciudad B sí hay una arista, y de la bodega a la ciudad C no hay aristas, ¿cierto? Así que ponemos un menos. ¿Ok? Después, del puerto al puerto no hay aristas, así que ponemos un menos. Del puerto a la ciudad A sí hay una arista, así que ponemos un más. Del puerto a la ciudad B sí hay una arista, así que ponemos un más. Y del puerto a la ciudad C sí hay una arista, así que ponemos un más. Y aquí finalmente ponemos un punto y coma. Es bastante visual y bastante bacán hacerlo de esta manera porque es como si estuviésemos copiando la tabla que nos entrega el enunciado. Ok, ya definimos el conjunto de aristas. Ahora vamos a definir el parámetro de los costos. Porque aquí lo que hicimos solamente fue decir que los costos tienen un largo, o sea, lo que dijimos aquí fue que los costos están en la arista. Y ahora vamos a poner cuánto vale cuál es el costo de cada arista, ¿cierto? Así que ahora ponemos para costos, ¿ok? 2 puntos, y ponemos lo mismo. Puerto A, B, C, 2 puntos igual, y aquí ponemos bodega, y aquí ponemos puerto. El costo de la bodega al puerto era de 10. El costo de la bodega a la ciudad A es de 20. El costo de la bodega a la ciudad B es de 10. Y el costo de la bodega C no existe, así que ponemos un puntito. ¿Ok?
El costo del puerto al puerto no existe, así que ponemos un puntito. El costo del puerto a la ciudad A es 5. El costo del puerto a la ciudad B es 2 y el costo del puerto a la ciudad C es 3. Y aquí ya definimos los costos y ponemos un punto y coma. Y todo tiene que ir separado como con un espacio. Igual acá arriba cuando definimos la arista. ¿Ok? Ya definimos los costos, definimos la arista. ¿Qué nos faltaría? Definir la demanda. Para la demanda, como es unidimensional, ¿cierto? Vamos a definirla igual como lo hacemos antes. Ponemos aquí demanda, ¿ya? Vamos a poner, este es un parámetro, ¿cierto? Para demanda, ponemos 2 puntos, A, B y C, 2 puntos igual, 1, el 1 siempre se pone, 1, 200, 120 y 30. ¿Qué será la demanda? La demanda de la ciudad A es 200, la demanda de la ciudad B es 120 y la demanda de la ciudad C es 30. Y aquí al final ponemos un punto y coma. Listo. Con esto ya podemos resolver el problema. Estamos listos. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a ver cuánto nos da. Minimizamos esto y ponemos reset, ¿cierto? Siempre hay que poner reset, no sé por qué el AMPL algunas veces se buguea cuando uno no pone reset. Ponemos option solver simplex, ya, punto y coma. Cargamos los datos. Voy a cargar esto de la manera que le enseñé la última ayudantía, que era poniendo clic derecho y send to AMPL, ya, y aquí también clic derecho y send to AMPL. Y ponemos solve. Y ese es el óptimo. Aquí está el óptimo. 5240. Y para ver, las variables ponemos display X. Y entonces de la bodega a la ciudad A se enviaron 130 insumos. De la bodega a la ciudad B se enviaron 120 insumos. De la bodega al puerto se enviaron 100 insumos. Del puerto a la ciudad A se enviaron 70 insumos. Del puerto a la ciudad B se enviaron 0 insumos. Y del puerto a la ciudad C se enviaron 30 insumos. Ahí está resuelto el problema de optimización. Espero le haya gustado la cápsula. Me demoré, yo creo que mucho, pero voy a anotar el minuto donde empieza la parte computacional, ¿ya? Creo que la cápsula fue muy completa. Si tienen alguna duda, consulta, me pueden decir en el correo o pueden decirlo en el foro. Y eso, pues, chiquillos y chiquillas. Un gusto. Espero le vaya bien en la prueba. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau.